Luego está el pastor Pablo con hermenéutica. Así que estamos orando y entregando esta clase en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche. Nos reunimos en tu nombre. Una oportunidad más para estar recorriendo las Escrituras, aprendiendo de ti, de tu carácter, de tu personalidad. Señor, te pedimos la inspiración y la guía del Espíritu Santo, que tú nos ministres en esta noche, nos guíe toda clase que vamos a estar dando y compartiendo hoy. Tu presencia, Señor, ilumine los corazones también a través de las redes, los que están en forma virtual, su casa, en sus hogares, allí donde se encuentran. Dale también entendimiento, comprensión de la palabra y todos los que están presentes. Señor, encomendamos a aquellos que no podrán estar, no han podido llegar, que también tú les guardes y les bendiga. En el nombre de Jesús vamos a comenzar. Amén y amén. Dios le bendiga, tome su asiento, la paz del Señor. Bien, estamos con bibliología, el carácter de Dios, la personalidad de Dios. Hemos visto ya algunas cosas sobre la omnisciencia de Dios y bueno, llegamos a un punto en donde estábamos hablando de que Dios conoce en esa omnisciencia que todo lo sabe, quiere decir, Dios conoce a todos los hijos de los hombres, sus caminos y sus obras, ¿no? Hay una cantidad de textos que el estudio tiene allí, pero vamos a avanzar porque si no estamos muy retrasados, ¿no? Tiene todos los textos para consulta, luego lo va a tener en la página, ¿no? Los hábitos y prácticas de los hombres están sujetos al escrutinio divino y están bajo su observación constantemente. La razón divina no es una capacidad vacía o un poder de conocimiento que se llena a sí mismo, adquiriendo conocimiento. Es la eterna plenitud del conocimiento. A las cosas en particular, todo en la naturaleza, cada estrella, cada gorrión, todo en el campo de la experiencia humana. No hay ciudad, no hay villa, no hay casa sobre la cual no esté fijo el ojo de Dios. No hay ni una simple emoción, ni un impulso acerca de los cuales no tenga conocimiento. Él conoce todo suceso o aventura que involucre gozo, tristeza, dolor, placer, adversidad, prosperidad, éxito, fracaso, victoria o derrota, ¿no? Podemos leer el Salmo 147:4, Salmo 147, versículo 4. Dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Es impresionante porque las estrellas no tienen número, no pueden ser contadas ni por la ciencia o la astrología. No. Dice que el universo es infinito, incluso el hombre no ha llegado a conocer su límite, no se sabe dónde termina, dónde concluye el universo, ¿no? Y Mateo 10:29, un texto muy conocido, donde el Señor decía que ni un solo gorrión, pajarillo, le llama allí la Biblia, son los gorriones, cae a tierra sin que Dios no lo sepa. 10:29 dice de esta manera: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque aún vuestros cabellos están todos contados, ¿no? Tiene contado nuestro cabello, cosa que tampoco el ser humano sabe la cantidad de cabello que tiene, Dios lo sabe. Y cuando habla de los pajarillos está hablando de los gorriones, que son las aves más comunes en el mundo, ¿no? Ni un solo gorrión cae a tierra sin que Dios lo sepa, ¿no? Dios sabe las obras y acciones del hombre, Salmo 139, todas las acciones del hombre Dios las conoce.
Salmo 139, verso 1 y 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostar me has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Los conocimientos, acá está diciendo el 139.4. 139.4. ¿Puedo leer? Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Las palabras del hombre, aún antes de haberlas expresado, Dios la conoce. De eso se trata la omnisciencia de Dios. Pero también Dios sabe los pensamientos y las imaginaciones del hombre, ¿no? Ahí vamos al verso 1 y 2 del mismo Salmo. Jehová, tú me has examinado, has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, ¿no? Vamos a ver Primera de Crónica 28:9, otro versículo. No es decir que Dios no solamente conoce lo que hacemos, sino también la motivación por cual hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Esto nos debería infundir temor de Dios en el corazón, ¿no? Es decir, Primera de Crónica 28:9, que dice de esta manera: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre, sírvele con un corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. ¿No? Esta es la omnisciencia, vuelvo a decir, de Dios, el conocimiento, no solo de nuestras palabras antes que las expresemos, los pensamientos también, y también las tristezas del hombre, ¿no? Éxodo 3:7. Las tristezas del corazón del hombre también son conocidas. 3:7. Y dijo Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias. El problema de la omnisciencia de Dios, la forma en que la inteligencia divina puede comprender una cantidad de cosas tan multitudinarias y exhaustivamente vastas, debe ceder para siempre nuestra comprensión. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Allí Pablo lo expresa maravillosamente, ¿no? La profundidad de este conocimiento, de cómo Dios puede conocer tantas cosas multitudinarias y en forma tan exhaustiva, ¿no? Eso excede nuestro cálculo o nuestra comprensión. No hay registro de su entendimiento, está más allá de nuestro cálculo. Dios ve el motivo y el origen de las acciones, no solo el asunto, sino el principio. Tal como un jardinero sabe que las raíces de las plantas están en la tierra mucho antes que aparezca el vegetal, ¿no? Muchas veces que aparezcan los tallos. Y también conoce qué frutos producirá, ¿no? El jardinero, el cultivador. De la misma manera Dios sabe, ¿no? Vuelvo a decir, antes que suceda, Dios está sabiendo lo que es, como un hombre que se para a la orilla de un río para ver solamente la parte que pasa por ahí, ¿no? Bueno, paramos a la orilla de un río, vemos solo el agua que en una distancia de algunos metros, pero si pudiéramos elevarnos en un avión, en helicóptero, podemos ver todo el curso del río, ¿no? Y cuando más alto subamos,
¿no? Más panorama tendremos de ese río. Asimismo, Dios ve de un solo vistazo todo, ¿no? El comienzo y el final, donde surge el río y donde finaliza, en este caso, las acciones de los hombres, donde surgen y donde terminan, ¿no? Cualquier cosa que pensemos, hablemos o hagamos es vista simultáneamente por Él como un acontecimiento completo en la vida de un individuo. No debemos confundir la presencia de Dios, presciencia, ahí está escrito bien, no debemos confundir la presciencia de Dios, es decir, conocimiento previo sería la presciencia, ¿no? No estamos hablando de presencia. Presencia se escribe de otra manera. La presciencia, es decir, conocimiento previo, con su preordenamiento, ¿no? La presciencia de Dios, el conocimiento previo, y el preordenamiento es ordenar las cosas antes que sucedan, ¿no? Preordenamiento. No hay que confundir estas dos cosas porque son dos cosas distintas. El hecho de que Dios preconozca una cosa hace a la misma cierta, pero no necesaria. A ver si se entiende. El hecho de que Dios conozca una cosa que va a suceder, la hace cierta, pero no necesaria. La presciencia no es la causa de las cosas que ella sabe, sino que las sabe por el hecho que van a suceder. No obstante, el preordenamiento de Dios está en armonía con su presciencia. Faraón fue responsable del endurecimiento de su corazón. Veo que hay un texto que dice por allí, y lo podríamos leer, que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿no? Pero es un juego de palabras, porque él fue responsable de ese endurecimiento que Dios, en su presciencia, sabía que ocurriría, ¿no? Cuando este endurecimiento de Faraón era conocido previamente por Dios y fue predicho por Dios. Por razón del conocimiento divino, las acciones de los hombres se consideran ciertas, pero no necesarias. Porque si no teníamos que entrar en la predestinación que, ¿no? Si Faraón Dios le endureció el corazón, no tenía ninguna posibilidad. Por eso dice, son ciertas, pero no necesarias. Él podía tener otra actitud, él podía haber cambiado, haberse arrepentido, haber cambiado de parecer a medida que Dios manifestaba su poder, las plagas venían sobre la nación, él podía haber actuado, porque hay una gran confusión con ese tema, ¿no? Lo mismo que Judas, dice que Judas ya estaba marcado para perdición. Ahora, si estaba marcado para perdición, ¿por qué el Señor le da oportunidad de reconocerse? No, si ya estaba marcado, el Señor no iba a perder tiempo con Judas. Si ya estaba predestinado para perderse, ¿no? Que Dios sabía que se iba a perder, que Dios sabía que era hijo de perdición, ¿no? Eso es la presencia de Dios, pero esto no implica que tenga que acontecer esto, porque tuvo oportunidad de arrepentirse, varias veces le dio el Señor, de cambiar ese destino, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, que Dios sepa, que Dios sabe las cosas, no quiere decir que vayan a suceder. A ver si me entiende, porque si no, entramos en una línea de estar programado para algo. Entonces estoy programado, destinado a perderme. ¿Para qué voy a perder el tiempo buscando a Dios? ¿Para qué voy a dejar de pecar? Si total yo me voy a perder, ¿no? Y si me voy a salvar, ¿para qué voy a buscar santidad? ¿Para qué voy a tener temor de Dios? Si me voy a salvar, ya estoy destinado a salvarme, no importa lo que yo haga. Esa es una teoría que yo puedo decir casi de origen
satánico, porque lleva a hacer al hombre, ¿no?, un agente pasivo. Y el hombre nunca es un agente pasivo, en ningún área. No lo fue en el hecho de escoger la salvación y la vida eterna, no lo fue. Esto lo vemos con los ángeles que cayeron, esto lo vemos con Adán y Eva, primeras criaturas, que tenían opción, porque la opción había límites, había cosas que podían hacer y cosas que no podían hacer. No tenían opción de elegir, obedecer o no obedecer. Si fueran programados para perderse, vamos a suponer, estaban destinados a la condenación. ¿Para qué el Señor le iba a poner en esa prueba? Podéis tocar de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no toquéis. Advirtiéndole qué pasaba si lo tocaban, porque el día que lo toquéis moriréis, ¿no? Ahora después viene la tentación. No es cierto lo que Dios dijo, que van a morir, ¿no? Si no van a adquirir conocimiento, van a ser como Dios. Y ahí cede, ahí vemos el ejercicio de la voluntad de Eva, de Adán, al ceder a la oferta, la tentación. Que podían no haber cedido y la historia hubiera sido diferente. Pero vuelvo a decir, si eran agente pasivo y ya estaban destinados para su final, ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido de ponerlos a prueba con un límite, ¿no? Con algo que ellos no podían cruzar, algo que no podían tocar, ¿no? Que como lo he dicho muchas veces, podía ser, ¿no es cierto?, un árbol, una flor, una mariposa, lo que fuera. El asunto era una prueba de obediencia, ¿no? Te toquen todo es de ustedes, disfruten de todo, pero esto que yo dejo acá arriba de la mesa no me lo toque. Después viene la tentación, ¿no? Y en la tentación cede y toca, y viene la caída. Entonces vemos que lo mismo pasó con Judas, ¿no? Si Judas iba a su destino, perdido, si Judas, el destino de él era ser un traidor y quitarse la vida, ¿por qué el Señor le manifiesta, ¿no? ¿Por qué el Señor se toma el trabajo de decir, uno de ustedes me va a entregar? Y todos dijeron, seré yo el que moja conmigo en el plato, ese me va a entregar. Lo que tiene que hacer, hazlo pronto. ¿Cuántas oportunidades de Dios para decir, fue descubierto su propósito, su negocio, ¿no? Con los sacerdotes fue descubierto por el Señor reveló lo que él estaba por hacer y le dio la oportunidad de decir, perdóname, Señor, no sé lo que pensaba, ¿no? Y volverse de su propósito. No lo hizo. Todavía el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y siguió adelante con su plan y con su, ¿no es cierto?, conjuración, podemos decir, con el sacerdocio de la entrega. Planeó la entrega, cómo iba a ser, y en la noche, después de la cena, le señala a los soldados quién era el Señor, con un beso. Nuevamente Jesús le dice, con un beso, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Nuevamente era la oportunidad de decir, ¿qué estoy haciendo? De arrepentirse, no lo hizo, ¿no? Y no confundamos, el domingo hablaba con el pastor porque tenemos esas enseñanzas circulando en las redes son masivas, hay 1 millón de gente que las mira esas enseñanzas y son enseñanzas erradas y hasta diría diabólicas, ¿no? Porque dicen que Judas se arrepintió y que Judas hizo más que mucho porque fue y devolvió las monedas. Y yo conversaba con el pastor porque desde el primer momento que yo escuché esta barbaridad, una herejía, ¿no? Yo dije, no, están confundiendo arrepentimiento con remordimiento. Él no tuvo arrepentimiento. Arrepentimiento es dar la vuelta. Arrepentimiento es
cambiar el rumbo. Yo voy para allá, cambio. Eso es arrepentimiento, mudar lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, remordimiento. Un criminal o esa gente que mató a los padres a martillazo, cuando lo detuvieron iban llorando. Ahora hay otro que mató a los padres también, que lo detuvieron, un hijo, ¿no? Que mató a la madre, después mató al padre, no sé, y cuando lo sacaban lloraba. Y seguro va al calabozo y llora. Eso se llama remordimiento. La conciencia, la culpabilidad, no le va a dejar dormir, va a tener pesadillas, se va a atormentar. Pero arrepentimiento es otra cosa. Arrepentimiento es reconocer que hizo mal, reconocer que lo que hizo está bien mal, ¿no? Y dolerse por lo que hizo y procurar enmendar, reparar lo que hizo, ¿no? Eso es arrepentimiento. Judas nunca se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, no se hubiera quitado la vida. Porque el que conoce la palabra de Dios sabe que no puede tomar su propia vida en las manos, sabe que eso es una ofensa, un pecado muy grave. Se quiebra el primer mandamiento, ¿no? Amarás a tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón. El primer mandamiento, no matarás, el mandamiento que dice no matarás, lo está quebrando. Porque no solo matar a otros, sino tomar mi vida es también matar. Porque Dios da la vida, Dios quita la vida, ¿no? Somos dueños de tomar la vida en nuestras manos, ¿no? Entonces no hubo arrepentimiento. No hubo. Después, ¿cómo se entiende si él se arrepintió? Que en el bocado, dice la Escritura, entró Satanás. Satanás no estaba, no está dentro de nadie, ¿no? Satanás está fuera, los demonios están fuera, pero procuran entrar si le damos lugar, ¿no? La tentación no estaba en Eva y en Adán, estaba afuera. Adán y Eva fueron creados perfectos. No había en ellos ninguna falla. El mal estaba fuera de Adán y Eva. Y vino la sugerencia por la vista, por el oído, por el tacto, ¿no es cierto? Quizás hasta el olfato cuando acercó aquella fruta, ¿no? Y ahí entró la desobediencia. Es decir, que no estaba Satanás en el corazón de Judas. Vuelvo a decir, por eso digo que Judas fue llamado tesorero del grupo, porque seguro se ganó la confianza, un hombre de plena confianza del grupo, para que le pongan de tesorero no se pone un sinvergüenza. Si Jesús hubiera sospechado que iba a robar, no lo iba a poner nunca. Yo si sospecho de alguien que mete la mano, no le entregarle la tesorería a la iglesia. ¿Me entiendes? Ni mi cartera le dejo cerca. Porque si sospecho que le gusta rajuñar, ¿no? Si le entrego la confianza de la economía de la iglesia, porque es un hombre de plena confianza, honesto. Ahora, después entra Satanás y ¿no? Resulta todo lo que resultó, robaba en las ofrendas, terminó traicionando al Señor, ¿no? Entró Satanás. Y me decía el pastor, mire, ¿no? Conversando este tema, porque conversábamos este tema mientras comíamos, ¿no? Dice, mire qué tremendo, porque no le entró un demonio, cualquier demonio que andaba por ahí, le entró Satanás. Y hemos visto que Satanás no es omnipresente, no está presente en todo lugar. Está representado por los demonios, los espíritus malignos, está representado, pero él no puede estar en dos partes a la vez. Es una criatura, un ser creado, ¿no? Pero sin embargo allí no dice le entró un demonio, o una legión de demonios, o varios demonios, no. Entró Satanás. Como estaba Jesús, había nacido y ya Satanás se había presentado en el desierto,
para tentarle al Señor, ¿no? Satanás se ve que andaba medio allí por esas tierras, medio cerca. Entonces cuando fue el tema de Judas, entró en el bocado, entró Satanás en su corazón, ¿no? Ahí vemos, ¿no es cierto?, que cómo puede haberse arrepentido teniendo a Satanás en el corazón. Después por ahí los apóstoles, cuando eligen el sustituto, Matías, dice, tenemos que elegir a alguien porque Judas se fue a su lugar. Si se arrepintió, no se fue a su lugar de perdición. Si se arrepintió a último momento, se fue al cielo. No, dicen los apóstoles, tenemos que elegir a alguien para sustituirlo a Judas, que se fue a su lugar. ¿No? Entonces, vuelvo a decir, no hay que confundir la presciencia de Dios, que Dios sabe, con el preordenamiento. Son dos cosas diferentes. Dios no condiciona a sus criaturas porque Él sabe. Él sabe si yo voy a ser salvo, si yo me voy a perder. Él sabe qué voy a hacer esta noche, qué voy a hacer mañana, Él sabe. Pero no me preordena mi camino, no me condiciona. Porque si me condicionara no sería una criatura con capacidad de voluntad, con libre albedrío, ¿no? Ya estaría anulándome el libre albedrío, que la decisión, Él sabe si el sábado vamos a estar acá en el culto o no. Si va a haber culto, pero no nos condiciona a que no vengamos o a que vengamos. Aunque Él sabe si yo vengo o no vengo, ¿no? Es decir, que hay que entender bien esto, ¿no? La presciencia no es la causa de las cosas que ella sabe, sino que las sabe por el hecho que van a suceder. No obstante, el preordenamiento de Dios está en armonía con su presciencia. Faraón fue responsable del endurecimiento de su corazón, aun cuando ese endurecimiento era conocido previamente y fue predicho por Dios. Por razón del conocimiento divino, las acciones de los hombres se consideran ciertas, pero no necesarias. Es decir, ahora, si yo quiero usar la Biblia, ¿no es cierto?, caprichosamente para probar cualquier teoría, yo agarro los textos aislados como ese, que dice, Faraón, Dios endureció el corazón de Faraón, y digo que Faraón no era responsable porque Dios lo endureció. Entonces llego ¿no es cierto?, a tener la teoría que si Dios me endurece, me endurece, si Dios me ablanda, si Dios me convierte, me convierte, y cargo toda la responsabilidad en Dios y nosotros pasamos a ser agentes pasivos. Y de ninguna manera el hombre es agente pasivo. Lo hemos escuchado tan lindo en el estudio del pastor Rodolfo, ¿no?, que decía que en la salvación yo no puedo hacer nada. Para ser salvo no puedo hacer absolutamente nada. La salvación está en las manos del Señor. Él hizo todo, pagó el precio. Yo, culpable, no puedo hacer absolutamente nada para ser salvo. Ahora, una vez que yo soy salvo, debo hacer buenas obras. Debo mostrar buen testimonio. No para entrar al cielo. Ninguno por obra se justificará en la presencia de Dios. Pero si la fe es verdadera, va acompañada de buenas obras, ¿no? Porque me arrepentí y me convertí. No tuve remordimiento como Judas, ¿no? Sino que me arrepentí y hubo un cambio, una transformación, lo que se llama la conversión, y soy una nueva criatura. Y la nueva criatura hace obras del nuevo hombre, no del viejo hombre, ¿no? Entonces hay que poner las cosas y entonces no soy pasivo, ¿no? Porque hay un cristianismo que lo pone al hombre como un agente pasivo.
No puede hacer nada, todo lo hace Dios. No es así, porque yo cuando escucho el mensaje del Evangelio puedo aceptarlo o rechazarlo. Puedo recibir a Cristo o no recibirle. Y ahí ya tengo ejercicio de voluntad, de decisión. Ya no estoy siendo pasivo, porque ponemos 1000 personas acá, le predicamos el Evangelio, el mensaje de la cruz, y luego de esas 1000 puede haber 1, puede haber 10 que acepten a Cristo y puede haber 990 que se vayan como vinieron, lo rechazan, o que no quieren, que no se deciden. Entonces, siempre está el hombre en forma activa en el plan de Dios, siempre, ¿no? Siempre es parte activa, es un agente activo, no es un agente pasivo. Gente pasivo nos convertiría en un autómata, ¿no? En algo programado, ¿no? Que nos pusieron un chip y bueno, no importa cómo yo viva, lo que yo haga, total, Dios sabe. Me voy al cielo o me voy al infierno. Y no funciona de esa manera, ¿no? Ni siquiera con los ángeles. Bueno, vamos a la omnipotencia de Dios, ¿no? La palabra deriva de 2 palabras latinas, omnis y potens, que significa todo poder. Esto quiere decir que su poder es ilimitado, tiene poder para hacer cualquier cosa que escoja. Esto no significa que tiene poder para hacer, no significa que sea inconsistente con la naturaleza de las cosas, tal como hacer que no haya ocurrido algo en el pasado o trazar una línea recta más corta entre 2 puntos, ¿no? Hay un orden natural y ese orden natural del Creador nunca va a ser quebrado por el propio Creador. Una ley de gravedad, una ley de atracción, una ley de la naturaleza, que nunca Dios va a quebrar eso porque sería ir contra su propia creación. Hay cosas que Dios no puede hacer, lo vimos en clases anteriores, ¿no? Hay que entender también la omnipotencia de Dios porque hay cosas que Dios no puede hacer, ¿no? Dios no puede mentir, por ejemplo. Entonces hay cosas que Él mismo se autolimita porque son cosas que van contra su carácter y su personalidad, ¿no? Su naturaleza. Entonces hay cosas que Dios no va a hacer, ¿eh? Es decir, es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios peque, Dios no puede pecar, ¿no? Y es imposible que Dios muera. Por eso para que Jesús muriera se tuvo que meter, vamos a decir así, revestir de carne y de hueso, de mortalidad. Para que el Señor pudiera morir por los pecados en la cruz, tuvo que vestirse de mortalidad. Si no, Dios no puede morir. Es lo mismo que pensar que Dios puede crecer o aprender. Cuando dice que Jesús crecía y aprendía y crecía en gracia y en conocimiento, Dios no puede crecer, a Dios no se le puede enseñar nada y Dios no se le puede matar. ¿Por qué Jesús crecía y aprendía? Porque se revistió de mortalidad. Entonces, revestido de mortalidad, fue necesario el ciclo biológico, un bebecito que María le tenían que dar el pecho y cambiarle los pañales, y limpiarle la colita, ¿no? Y después un adolescente, un chico, fue creciendo y un día se convirtió en joven y después en adulto. Todo el proceso que tenemos nosotros con dolores, aflicciones, soledad, cansancio, sed, calor, hambre. Todo el proceso, porque el plan de Dios era que tuviera que morir, llegar hasta la muerte. La obediencia de Él era hasta la muerte. Entonces tenía que llegar a la muerte. ¿Y cómo matarle a Dios si Dios no puede morir? Le pudieron matar porque su carnalidad, su naturaleza mortal, pudieron terminar con eso, ¿no? Y matarle.
Pero Dios no puede hacer esto. Todas las cosas son contradictorias con su carácter. Él no puede hacer lo incorrecto y no puede bendecir lo que Él aborrece. Esto sería tan lindo para, ¿no es cierto?, escribirlo en un texto grande y ponerlo en los púlpitos. Dios no puede bendecir lo que Él aborrece. Para los pastores especialmente, ¿no? Porque yo no puedo bendecir una fornicación, un adulterio. No puedo bendecir un casamiento igualitario. Por más que la sociedad y las leyes de las naciones lo aprueben y la ley civil lo acepte y lo documente, porque eso está legal hoy en nuestro país y con documentos. No, yo no puedo bendecir, Dios no puede bendecir un cambio de género, aunque también es legal. Un chico se siente nena y se puede cambiar, ¿no es cierto?, el género y cambiar el nombre y vestirse como una nena y la sociedad lo tiene que aceptar como una nena porque si no hay delito y podemos ser penados, castigados si no obedecemos esa ley. Pero yo, siervo del Señor, ministro de Dios, no puedo bendecir lo que Dios aborrece. ¿Me entienden? No puedo. Le decía a unos chicos que están conviviendo juntos, cayeron en pecado, se fueron a la cama, chicos jóvenes, y vinieron para hablarme, nos queremos casar. Yo no te puedo casar. No puedo bendecir tu unión porque vos estás en pecado de fornicación. Ahora, anda a la ley, firma, casate ante la ley como corresponde para arreglar esa irregularidad, para salir del estado de fornicación. Y luego yo con la iglesia hacemos una oración que Dios bendiga, ¿no es cierto?, tu relación, tu unión, los bendiga, los ayude, pero yo no los puedo casar. Porque están en pecado de fornicación, están conviviendo. Entonces decía, por eso estos que va a las redes, es lindo para muchos pastores que atropellan, que van para arriba, no importa lo que piense Dios, y bendicen lo que Dios nunca bendeciría. Es como hacerle mentir a Dios, es como hacer que Dios, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, ¿no?, y que haga lo incorrecto. Dios nunca hará lo incorrecto. Nunca transgredirá sus propias leyes, nunca. Por eso digo, no puede hacer que algo que pasó sea borrado del pasado, porque eso es una ley de los tiempos, pasado, presente y futuro. Y Dios no nunca va a avasallar esas leyes que mantienen el universo funcionando. ¿Me entiendes? Porque sería una contradicción de su propio carácter, de su propia persona. Dios, hay cosas que nunca Dios va a hacer. No va a bendecir lo que Él aborrece. No importa que las naciones lo aprueben, no importa que las leyes humanas lo aprueben, no importa que la sociedad lo termine aceptando. Estos días veía una ilustración ahí en internet muy graciosa, ¿no? Un perro encaramado arriba de un árbol y le hacían hablar al perro y el perro decía, me siento un pajarito. Y no importa lo que sienta, sigue siendo perro. Así esté arriba de una rama, sigue siendo perro, ¿no? Pero hoy si se siente, ¿no? Se siente mariposa, no lo convierte en una mariposa. Por más que siente. Yo me siento mujer, no me siento más hombre. Y me tiene la sociedad que documentar y aceptarme e incluirme como mujer. Porque me siento que me nací en un cuerpo equivocado. Esa es la idea, ¿no?, de la igualdad de género o de la ideología de género. Entonces,
está bien, las sociedades tienen sus leyes, tienen sus formas, tienen sus conceptos, pero Dios tiene también una posición tocante a eso, ¿no? Y en esa posición Dios nunca va a bendecir lo que quizá, vuelvo a decir, en la sociedad completa bendice, pero Dios no puede. Y nosotros que somos siervos de Dios, no podemos contrariar las cosas de Dios, no podemos ir en contra de las leyes de Dios y hacer lo que Dios no haría, ¿no? Todas estas cosas son contradictorias con su carácter y en consecuencia con su voluntad. Hacer tales cosas no implicaría poder, sino impotencia. Dios tiene todo el poder, pero es consistente con su perfección infinita. Todo el poder de hacer lo que es digno de él mismo. ¿Se entiende? Todo el poder de hacer lo que es digno con él mismo. No ir contra sus principios o sus conceptos. Vamos a ver esto, Mateo 19, 26. Vamos a ver algún texto. Mateo 19, 26. Mas sus discípulos oyendo estas cosas, 26. Y mirándolo Jesús le dijo, para con los hombres imposible es esto, para con Dios todo es posible. Ahí está diciendo el Señor que con Dios todo es posible. Génesis 17, 1. Y Abraham de edad 99 años le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Dios se le presentó a Abraham como el Dios todopoderoso. Todo lo puede. Eso es omnipotencia, es un carácter exclusivo como la omnisciencia. La omnipotencia son características, atributos únicamente de Dios. No hay ninguna criatura que tenga omnisciencia ni que tenga omnipotencia. Sea querubín, serafín, arcángel, Satanás, Lucifer, quien sea, son criaturas y tienen un límite, son limitados. No lo saben todo y no lo pueden todo. Aunque son muy poderosos, comparándolo o equiparándolo con un ser humano, son otro nivel de criatura, muy poderosa, mucho más sabio, con mucho más poder, poderes que nosotros desconocemos, pero no son omnipotentes, ni son omniscientes. Satanás vive el presente como criatura, los arcángeles, los serafines viven el presente como seres creados. Y tienen un conocimiento, bueno, más profundo por ser seres espirituales, pero no lo saben todo. Esos son atributos solo divinos. Éxodo 6:3, otro texto. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Y aparecía Abraham a Isaac y Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas mi nombre, Jehová, no me notifiqué a ellos. Bueno, hay varios textos allí, ¿no? La omnipotencia de Dios es en el reino, yo se lo puse allí, 4 ítems, en el reino de la naturaleza. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La omnipotencia de Dios en la naturaleza.
Salmo 33, tenemos otro texto, todos los textos, si usted lo quiere anotar, anótelo, pero todos están en los estudios, en la carpeta. Salmo 33, 6, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra, Él mandó y fue hecho. Y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Salmo 107, versículo 25 en adelante. Él dijo, hizo saltar al viento de la tempestad que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Claman empero a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Hace parar la tempestad en sosiego, y apacigua sus ondas. Bueno, vemos la omnipotencia de Dios en la naturaleza, también en la esfera de la experiencia humana, segundo ítem. En la esfera de la experiencia humana, Génesis 39, y vimos algo con José, aquel patriarca, hijo de Jacobo. Génesis 39, el 2 al 3. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Ahí vemos cómo Dios manifiesta su poder con José cuando torna a sus enemigos como a amigos y hace que sea prosperado en las circunstancias más difíciles y más imposibles para prosperar, porque fue llevado como encadenado, como esclavo, y termina, todos sabemos la posición que Dios lo pone, la mano derecha de Faraón. Verso 21. ¿No? Dice, mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en los ojos del principal de la casa de la cárcel. No, hasta cuando fue encarcelado injustamente, fue prosperado en la cárcel, porque alcanzó gracia, dice, a los ojos del carcelero, y el carcelero le encomendó, ¿no? Le puso como mayordomo de la cárcel. Entonces miren que no es el lugar. Hay muchos creyentes que dicen, cuando viene la lucha me voy, me mudo, me cambio de lugar. Algunos levantan la mudanza, agarran los bolsos. Tenemos algunos de esos, ¿no? Que piensa que si va 1000 kilómetros a una provincia, ahí le va a ir mejor, ahí no va a tener lucha, ahí no va a tener los contratiempos que tiene acá. Y no tiene nada que ver el lugar. Se puede ir a Europa, a Londres, a Suecia, a Suiza. Si no está la bendición de Dios, le va a ir pata para arriba todo, ¿no? Y si está la bendición de Dios con José, estuvo desde que cayó como esclavo, que le vendieron en un mercado de esclavos y le compró un hombre poderoso para servir en la casa, y halló gracia, dice, porque dice que este hombre poderoso, Pontifar se llamaba, ¿no? Vio que Dios era con él y lo puso a cargo de toda su casa. Dice que el patrón solo sabía del pan que comía. Todo estaba en la mano de José. José manejaba sus intereses, José manejaba sus finanzas, sus empleados, sus plantaciones, la casa, la mayordomía de la casa. Todo estaba en manos de José, ¿no? Y vuelvo a decir, eso no sucedía con ningún esclavo.
El esclavo tenía una vida rigurosa, una vida muy complicada. Pero como Dios era con José, aún en una condición desfavorable, en una nación pagana, que no temían a Dios ni conocían a Dios, lleno de idolatría, Dios lo va levantando y lo va honrando y lo va prosperando a José de una manera impresionante. Lo acusan, todos sabemos la situación, va a parar a la cárcel, Dios lo bendice y lo prospera dentro de la cárcel, ¿no? Entonces no es el lugar, es Dios, con uno o no. Bien, con Nabucodonosor también vemos cuando el rey de Babilonia, como se manifestó el poder de Dios, para subyugar la arrogancia y el orgullo de este rey, ¿no? A cargo de uno de los imperios más grandes. Y le obligó a que confesara la soberanía y supremacía de Dios en el cielo y en la tierra. Porque dice que cuando les volvió la razón fue cuando él alabó a Dios y dijo, Dios es el que pone rey y el que quita rey, el soberano Dios, ¿no? Cuando le dio la gloria a Dios, le volvió la razón después de 7 años que estaba en el campo como un bicho, había perdido todo, su poder, su comodidad, porque de repente se quedó loco. ¿Y por qué se quedó loco? Porque él era soberbio. Él dice que paseaba por el palacio y dice, este imperio gigantesco lo he construido con mi capacidad, con mi fuerza, ¿no? Y en ese momento hay un vigilante del cielo, que él había tenido hasta una revelación de lo que iba a pasar, ¿no? Ese árbol gigantesco que era cortado, y las ramas a tierra, pero quedaban las cepas, las raíces quedaban allí en tierra, ¿no? Es decir, cuando él reconociera el poder de Dios, la soberanía de Dios, le sería devuelta su gloria, que fue lo que ocurrió. Y ahí vemos el poder de Dios hasta con un mundano. Con Faraón, ahí están Moisés con aquellas 10 plagas, esas 10 plagas, cada plaga que vino tenía que ver con un dios de Egipto. Porque Egipto era politeísta, tenía muchos dioses. Y había un dios de la cosecha, un dios de la fertilidad, un dios del río, ¿no? Por eso vinieron las ranas sobre la nación, ¿no? Porque había un dios que manejaba el río, ¿no? Eran figuras, algunas con cabeza de sapo, de cuerpos verdes, había un dios con cabeza de águila, había otro dios con diferentes dioses que tenían unos panteones y había un dios medio como alguna religión por allí, ¿no? Que tienen para los enamorados, ¿cuál es el dios de los enamorados? El santo de los enamorados, ¿cuál es? San Valentín. Para el trabajador, San Cayetano. Para las ligaduras, el desatanudo, las ataduras y los... Hay cada uno, para cada situación hay uno, ¿no? No son con cabeza de rana, cabeza de serpiente, pero por ahí anda el politeísmo y la idolatría, ¿no? Porque no hay un único Dios como tenemos los cristianos, ¿no? Que para cada situación hay uno que tienen que ir a hacerle una misa o prender una vela o hacerle un rezo allá para que le ayude, ¿no? Y hasta los que están presos lo tienen al Gauchito Gil, lo tienen a San La Muerte, los delincuentes, porque le ayuda a tener una linda muerte o los libra de la muerte, porque si hacen un pacto los libra de las balas y los libra de la policía. La policía no lo encuentra, no lo ve. Y esos son los dioses de los delincuentes, ¿no? San La Muerte y el Gauchito Gil, que era un delincuente, un gaucho ladrón que le robaba a los ricos y le regalaba a los pobres, ¿no? Ese se convirtió en santo, ¿no? Como la difunta Correa, tantos que se convirtieron en santos que de santo no tenían nada. Es como Gilda, ¿no? La bailantera. La convirtieron en santa y usted va por la ruta y tiene el altar, el santuario y la gente allá haciendo promesa con las velas, le dejan las ofrendas.
ahí donde volcó el colectivo, se armó un santuario, y hasta el otro, el Potro, le hicieron un santuario ahí donde volcó la camioneta. No lo han hecho tan santo como Gilda, pero le pegan el palo, ¿no? Porque también hay velas y ahí la gente va a rezar ahí, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Potro? Rodrigo, ¿no? Que volcó con la camioneta la noche que venía de los boliches. Y ahí usted va tenemos una filial para allá. Cada vez que va, mano izquierda hay un santuario, ¿no? Donde murió el Potro Rodríguez, ¿no? Y no va a pasar mucho tiempo que también lo van a santificar, ¿no? Entonces, esa era la cultura de Egipto, ¿no? Tenían un Dios para la guerra, un Dios para las cosechas, un Dios para la fertilidad, un Dios para cada situación y necesidad. Entonces, las 10 plagas que manda el Señor sobre la nación tienen que ver con esos dioses, como que Dios le está demostrando a la nación la imposibilidad, ¿no?, de esos dioses que ellos tenían. Porque toca el agua, toca las aguas, las convierte en sangre, le llena de piojo, de mosca, de sarna maligna, de tiniebla. Todas esas plagas tuvieron que ver, y la última, la muerte de los primogénitos, había un Dios que le ofrecían sus hijos en ofrenda, sacrificaban sus hijos como ofrenda, ¿no? Entonces, por eso la muerte de los primogénitos. Bien, pero ahí vemos también la omnipotencia de Dios con aquellas situaciones, ¿no? Bien, con todos los hombres en general, vemos el poder de Dios y también lo vemos acá, en la esfera de la experiencia humana, que significaría, ¿no?, con todos los hombres en general. Eso también tenemos cantidad de textos. Le voy a leer 1 o 2 nada más para no hacerlo largo. El Salmo 75, versos 6 y 7. Salmo 75, verso 6 y verso 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez, y a este abate y a aquel ensalza. ¿No pasó con José? Pasó con Nabucodonosor. A José lo ensalzó, lo puso en el trono, sin capacidad, sin estudio, sin carrera, sin siquiera la sangre egipcia, porque era un hebreo, un extranjero, un esclavo. Y termina en el trono. Y Nabucodonosor, que estaba en el trono, termina comiendo pasto con los bueyes. Dios se ensalza, Dios aplaca a quien quiere, ¿no? Dios interviene en la esfera de los seres humanos. Salmo 76, el verso 10. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. La ira del hombre, cuando el hombre se enoja con Dios, le trae alabanza a Dios. Así está diciendo la Biblia. Bueno, después tenemos Juan, podemos leer el Evangelio de Juan. Muchos textos. Juan 17, el verso 2. Como le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Autoridad sobre toda carne, todo poder sobre los seres humanos tiene Dios. También en la esfera de lo celestial, el anteúltimo ítem, la esfera de lo celestial, ¿no?, con los ángeles, que están bajo el control divino y sujetos a su voluntad. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Y no hay quien estorbe su mano y diga qué es lo que hace.
toda esa omnipotencia que tiene en la naturaleza, en la esfera humana, también la tiene en la esfera celestial. Todo están bajo su control. Hebreo 1, 13 y 14. Hebreo capítulo 1, versículo 13 y 14. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Acá está hablando de Cristo, porque había una palabra en las Escrituras en donde proféticamente decía, siéntate a mi diestra. Dios decía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y acá el escritor de los Hebreos aclara a cuál de los ángeles le dijo, siéntate a mi diestra. Ninguno. Era a su Hijo, a Jesucristo, que se sentó a la diestra del Padre. ¿No? Pero acá está haciendo la diferencia de los ángeles con el Señor, con la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Y luego aclara que los ángeles son espíritus administradores enviados, espíritus que administran a favor de los que son salvos, a favor de la iglesia. Están todos ellos dispuestos para ser enviados a favor de la iglesia. Ellos trabajan para Dios, obedecen a Dios a favor de la iglesia. Dice, son todos espíritus administradores enviados para servicio. Nada que ver con Dios. Nada que ver con Cristo. Acá está haciendo la diferencia de ángeles, que por ahí también hay alguna secta diciendo que Cristo es un arcángel, ¿no? Acá está bien clara la diferencia de quién era Cristo y quiénes son los arcángeles y los ángeles. Los ángeles son enviados administradores, servidores, porque van a servir. ¿Y a quién? A favor de los que son herederos de salvación. Nosotros. Ellos están sirviendo a nosotros, a la iglesia. Están siendo enviados a favor de la iglesia, administran lo que tengan que administrar a favor de la iglesia. ¿Sí? Así que mire qué privilegio que tiene la iglesia, ¿no? Bien. Uno, 13 y 14. Sí, ya lo leí. Y por último, en la esfera de los espíritus malos, también la omnipotencia de Dios. Job, capítulo 1. La omnipotencia, el todo poder en la esfera de los espíritus malos. También. Job 1, versículo 12. Y Jehová dijo a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Ahí tenemos toda la historia, donde tuvo que pedir permiso para cada acción que Satanás iba a realizar en las pertenencias, en los bienes, en la familia de Job. Satanás tenía que tener autorización divina, ¿no? Y había el límite que Dios le ponía. Acá le está diciendo, ¿no? Puede tocar lo que tiene, pero no ponga la mano sobre él. ¿No? Que ahí sabemos había un conflicto de intereses, ¿no? Por eso sucedió eso, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Job 2:6. Y Jehová dijo a Satán, aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. Le dio permiso, porque ahí Satanás en la última negociación dijo, sí, pero toca su carne y verá cómo te blasfeman el rostro, ¿no? Entonces le da permiso, pero no toque su vida, no podía matarlo. Ahí había un límite, hasta dónde podía llegar. Puso una sarna, enfermó su cuerpo, pero no podía tocar su vida.
¿no? Todo limitado. Ahí vemos el poder de Dios, ¿no? En el mundo de los espíritus malos, ¿no? Lucas 22. Versículo 31. Esta historia es muy conocida. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? Tuvo que pedir Satanás. Con los creyentes tiene que pedir permiso, ¿no? Entonces, cuando nos toca algo, no importa lo difícil, lo duro, usted siempre piense que Dios permitió. Si no, no puede pasar. Y si Dios permitió, porque alguna cosa nos quiere enseñar, algo tiene que procesar con nosotros, algo quiere probar de nuestra fe, no sé, algo. Porque antes que Satanás toque economía, salud, familia, Dios tiene que ir a pedir permiso. Acá se lo dice el Señor a Pedro: Satanás te ha pedido zarandearte como a trigo, sacudirte. Yo he orado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A él era para experiencia de fe y para animar a los hermanos cuando estaban pasando algo parecido, ¿no? Para eso Dios dio permiso, ¿no? Zarandear, y sabemos cuál fue la zaranda, ¿no? De Pedro. Se llegó a ir a pescar al mundo, sacar las redes del barco, negó al Señor, negó que lo conocía, maldijo, que nunca lo había visto. Esa fue la zaranda de Pedro. Pero oró el Señor: tu fe no falte, ¿no? Por eso pudo ser restaurado, porque no perdió la fe. Lloró amargamente cuando el Señor lo restaura, ¿no? 3 veces negó al Señor y 3 veces el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas más que todo esto? Ahí tenemos la restauración de Pedro. Se me fue la hora, me tengo que quedar por aquí y vamos a continuar con la ayuda del Señor, ya la clase que viene, en la omnipresencia de Dios. No lo escribí ahí, pero es el tercer atributo de su naturaleza, la omnipresencia, que significa estar presente en todas partes. También un atributo únicamente divino, no ninguna criatura tiene. Bien, damos gracias al Señor. Enviamos un saludo a los hermanos de las redes. Solicite el material ahí con la hermana Nancy, que está a cargo de mandar el material. Tiene que ir armando su carpeta, contestando los cuestionarios, así que sí o sí tiene que contactarse con la hermana, ¿no? La secretaria. Oramos al Señor, Dios le bendiga, un abrazo para los que están lejos y gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de este medio. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche, Señor, alabando tu nombre, por permitirnos tener la oportunidad de considerar la palabra un día más, Señor, que podemos hacerlo, recorriendo lo que dice y nos enseña las Escrituras. Padre mío, bendice a todo tu pueblo, todos los hermanos, aquellos que están lejos, que no están solos quizás acompañándonos en estos estudios, que también tú les fortalezcas y les sostengas en la fe. Así como oraste para que la fe de Pedro no falte, Señor, pedimos tu intervención para que no falte la fe de nadie. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, me despido. Hasta la semana próxima. Amén y amén. Dios le bendiga, la paz y la comunión.